Hola, soy Cristina González Castro de 4trebol.com y con este tema, titulado de Matrix, doy comienzo al curso de Bases y Cuidado de la Fascia. Lo que voy a exponer probablemente cambiará la manera en la que entendéis vuestro cuerpo. Abriré una nueva perspectiva en el entendimiento de la anatomía y el cuerpo humano. Igual que en la película de Matrix, donde se podía elegir la pastilla azul y seguir viviendo la vida tal cual era antes, aquí, al realizar este curso, estáis eligiendo la pastilla roja y ya nunca volveréis a ver la anatomía y el cuerpo humano de la misma manera. ¿Pero qué es la fascia? Es una palabra que viene del latín y significa venda. Se trata de una membrana fibrosa, continua, de tejido conectivo, que envuelve y conecta todas las estructuras corporales, desde la cabeza hasta los pies, de dentro a fuera, de fuera a dentro. Envuelve cada músculo, hueso, nervio, vaso, órgano, absolutamente todo, incluso a nivel celular. Se trata de una membrana que da soporte, divide, penetra y conecta absolutamente todo el cuerpo. Se puede decir, por lo tanto, que es una red tridimensional y tensional que da estabilidad a nuestros cuerpos. Su estructura puede explicarse como un corte de una naranja. En términos generales, por un lado hay una capa superficial pegada a nuestra piel, que es como esa parte blanca, de tejido blanco que hay en las naranjas, justo debajo de la piel. Esta sería la fascia superficial, que proporciona canales y pasajes para nervios y conductos sanguíneos y linfáticos, de manera que estos conductos neurovasculares se ramifican atravesando la fascia superficial. ¿Para qué? Para nutrir los tejidos de la zona. Y podemos observar también que además de esta fascia superficial, que sería ese tejido amarillento, blanquecino de las naranjas pegadas a la piel, también hay una fascia más profunda que separa y conecta nuestros órganos, en este caso de la naranja, cada gajo y cada trocito de gajo. Es una estructura tridimensional, como veis, que envuelve todo, como decía, de afuera a adentro y de adentro a afuera, desde niveles más grandes a los más pequeñitos de todo. Es que en realidad todos hemos tocado, visto y tocado la fascia, no la humana, pero en un pollo, por ejemplo, es esa telilla blanca que vemos cuando cortamos un pollo. En un libro de anatomía es toda la parte blanquecina que aparece en las ilustraciones de anatomía. Forma cápsulas articulares, forma los tendones y los ligamentos. Es tejido conectivo, muy resistente, con una dimensión tridimensional, como decíamos, y que está organizada en diferentes planos, múltiples planos. Así que la fascia actúa como un elemento de contención para que todo esté en su sitio y también conecta todas las estructuras del cuerpo. Y aunque es una estructura que se ha obviado tradicionalmente en el estudio de la anatomía humana, juega, sin embargo, y como veremos, un papel fundamental. Y hablando de fascias famosas, humanas, seguramente conocéis la fascia palmar o la plantar. La palmar en la palma de la mano, este tejido conectivo denso que protege vasos y nervios y que podemos sentir si presionamos con un dedo de la otra mano, por ejemplo, o incluso cuando agarramos algo. Y también está la fascia plantar, debajo de los pies, que es famosa por una lesión, por la famosa fascitis plantar. Otra fascia más o menos famosa, también por motivos no muy agradables, porque puede producir dolor, es la fascia toracolumbar, que está en la región baja de la espalda. Esta fascia está asociada a un conjunto de músculos. Es muy interesante porque facilita la actuación conjunta de manera funcional. Sobre todo la más conocida quizás sea la sinergia que hay entre el glúteo y el dorsal ancho contralateral en la cadena oblicua posterior, que promueve una acción coordinada entre la parte superior y la inferior del cuerpo. Esta contrarrotación de la que tanto hablamos en marcha nórdica entre la cintura escapular y la pélvica,
que potencia la estabilidad de la región lumbopélvica y facilita la transferencia de cargas entre las extremidades. Y en este esquema podemos ver de qué está compuesta la fascia y vemos que por un lado en un 20% está compuesta por células y por otro en un 80% por matriz extracelular. El 20% de células en su mayoría son fibroblastos y su función es secretar dos proteínas de constitución del sistema fascial, el colágeno y la elastina, y también otras relacionadas con procesos de cicatrización. Y en un 80% la fascia está compuesta por matriz extracelular, que es el medio en el que crecen, viven y se desplazan las células. La matriz extracelular está a su vez compuesta de fibras de tejido conectivo por un lado y de sustancia fundamental o sustancia base por otro. Estas fibras de tejido conectivo son fibras de colágeno que proporcionan la resistencia a la tracción y de elastina que proporcionan elasticidad. Y también hay unas fibras que se llaman de reticulina que proporcionan digamos que la unión entre las demás estructuras. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano y asegura a la fascia protección frente a los estiramientos excesivos. Por otro lado está la elastina, que es la proteína que permite disponer de suficiente elasticidad en la fascia en lugares específicos como por ejemplo tendones, ligamentos, piel, arterias. Y estas propiedades elásticas son tales que pueden estirar el tejido hasta alcanzar un 150% más de la longitud inicial, pero después siempre recupera su longitud. Ahora bien, la capacidad elástica de la elastina no es ilimitada, de forma que si se somete a una fuerza excesiva, la capacidad elástica se rompe la fibra, digamos, la capacidad elástica ha superado el límite, se rompe y los extremos de la fibra se retraen rápidamente enrollándose, como si se nos rompiese una goma elástica, por ejemplo. Y por último está la sustancia base, que ocupa el espacio situado entre las fibras del tejido conectivo y las células. Es como una especie de sustancia gelatinosa compuesta por moléculas que tienen la propiedad de absorber agua y esto es de vital importancia para proporcionar la viscoelasticidad que caracteriza a la fascia. Tradicionalmente hemos estudiado nuestro cuerpo de una manera muy estática y analítica. Hemos subdividido el cuerpo en partes cada vez más pequeñas, muy frecuentemente obviando el conjunto que en realidad forma. La convención en las escuelas de medicina, en las disecciones, era de separar la fascia para ver qué había debajo. Pero en realidad somos cuerpos en movimiento. Cada gesto que hacemos es una suma de varios movimientos: flexión, extensión, rotación, traslación. Así que generalmente, aunque visualizamos nuestro cuerpo en posición estática, en realidad estamos en constante movimiento y nuestros músculos y superficies fasciales se deslizan unos sobre otros. Hay que tener en cuenta que la fascia solamente comenzó a estudiarse a partir del año 2005. El primer simposio que se celebró a nivel mundial en Estados Unidos, en la Harvard Medical School, fue en el 2007. Y en realidad pasó de ser la gran olvidada a ser la total protagonista de nuestro entendimiento de anatomía y fisiología humana. De hecho, se le denominó la Cenicienta de la anatomía. Así que en el primer congreso, que tuvo lugar en el 2007, fue cuando en realidad empezó todo este movimiento de estudio de la fascia. La fascia tiene varios mecanismos de acción. Por un lado, un rol de contención que he mencionado antes. Decía que envuelve a todas las estructuras del cuerpo. Esto proporciona un equilibrio estructural, da equilibrio y limita el movimiento. Pero también, y esto es muy importante, transmite fuerza.
Cuando un músculo se contrae, la fuerza es transmitida y distribuida por toda la red fascial. Es más, como veremos, la fascia se contrae de forma activa. En resumidas cuentas, protege el cuerpo dándole estabilidad dinámica. Es una estructura anatómica tridimensional, hemos dicho, que armoniza el movimiento del cuerpo humano, coordinando el reparto de esfuerzo y, gracias a sus propiedades viscoelásticas, amortigua una parte de la energía para evitar que se llegue a un punto de rotura. Asimismo, también muy importante, hay que señalar que la fascia es una estructura sensorial, ya que tiene un gran número de receptores sensoriales. Tiene más receptores sensoriales la fascia que los músculos. Y es, por tanto, una estructura que juega un rol muy importante en la propiocepción. Y además, evidentemente, al tener receptores sensoriales, es una estructura que puede transmitir y transmite dolor. Diversos autores han estudiado esta transmisión de fuerzas por el cuerpo humano. Uno de los más influyentes es Tom Myers, que trazó 12 meridianos de transmisión de fuerza a través de la estructura fascial, que describe en su libro Anatomy Trains, o en castellano Vías anatómicas. Los meridianos miofasciales son, por tanto, líneas de tensión, líneas de fuerza que atraviesan el cuerpo. Y en este curso no vamos a profundizar más en estos meridianos, pero simplemente quiero que sepáis, que tengáis en cuenta que las estructuras del cuerpo están todas conectadas y hoy son ya varios los métodos que estudian las distintas cadenas musculares y esta realidad se ha trasladado también al mundo del entrenamiento deportivo y del fitness, con lo que llamamos entrenamiento funcional, del que hablaré a continuación. ¿Y qué es esto del entrenamiento funcional que está tan de moda ahora? El entrenamiento funcional, como su nombre indica, es el que está dirigido a entrenar la funcionalidad del cuerpo humano, el cómo funcionamos, el cómo nos movemos, pero no solamente dentro del gimnasio, sino el cómo nos movemos en nuestro día a día. En este sentido, la forma en la que se entrenaban los gimnasios de forma tradicional era de manera muy analítica. Se aislaba un grupo muscular y se trabajaba ese grupo muscular en concreto. Por ejemplo, la máquina de cuádriceps trabaja el cuádriceps, nada más. En entrenamiento funcional, sin embargo, se trata de trabajar de forma conjunta, no aislada. Por eso, por ejemplo, en un box de CrossFit no vais a ver máquinas que trabajen músculos concretos de manera aislada, sino material que permita un trabajo más conjunto, más funcional de las cadenas musculares, como las cajas, las cuerdas, las pesas, etc. Y no solo el CrossFit es entrenamiento funcional, cualquier tipo de entrenamiento en el que el objetivo sea mejorar la calidad del movimiento será un entrenamiento funcional. Así que sustituimos las máquinas que trabajaban el músculo de forma aislada por gomas elásticas, entrenamiento en suspensión con el propio peso, kettlebells, etc. De hecho, recuerdo en la universidad en Inglaterra, que son muy aficionados al rugby, que nos habían contado que hace años había un jugador de no sé qué equipo que era el que menos podía entrenar porque, bueno, era granjero y estaba muy ocupado y no podía ir a todos los entrenos. Y, sin embargo, era el que estaba en mejor forma del equipo, en mejor forma física. Pero claro, el trabajo físico que se realiza en una granja es muy variado y es un entrenamiento funcional, en realidad. Entonces, él no hacía trabajo de máquinas para aumentar fuerza en sus músculos de forma analítica, sino que trabajaba de forma global al estar trabajando trabajaba su forma física de forma global, de forma funcional, al estar trabajando en la granja. Como hemos visto, la fascia tiene también un componente elástico que permite que las superficies se deslicen, igual que estas dos hojas que yo estoy cogiendo aquí,
que se deslicen unas superficies fasciales sobre otras. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con lesiones, con estrés crónico, envejecimiento? Pues que las fibras cambian su estructura química y empiezan a acumularse y a entrelazarse sin orden, creando adherencias que impiden este deslizamiento. Es como si entre estas dos hojas hubiese un pegote de algo que no dejase que el movimiento fluyera. Entonces, si esto ocurre, se produce una inhibición del potencial del movimiento, claro, lo cual puede producir dolor. Es decir, las adherencias surgen de la reorganización de las fibras de colágeno como consecuencia, por ejemplo, de lesiones, de desuso, sobreuso o envejecimiento. Y recordáis que decíamos que la fascia es un órgano sensorial. Bueno, pues hay estudios que corroboran que sujetos con dolor lumbar presentan hasta un 25% más de engrosamiento del tejido fascial toracolumbar, ese que decíamos que está en la parte baja de la espalda, y un 20% menos de capacidad de elongamiento durante el movimiento pasivo. Es decir, que en sujetos con dolor lumbar, la fascia en esa zona es mucho más gruesa y está más rígida que en personas asintomáticas, que no tienen dolor. La presencia de estas restricciones fasciales de las que hablamos puede favorecer la pérdida de alineación tridimensional del cuerpo, causando ineficiencia biomecánica, así como un alto consumo de energía durante el movimiento, ya que no estamos en la eficiencia óptima, y también puede causar problemas para mantener una postura correcta y alineada. De esto hablaré en los siguientes temas. Bueno, en esta diapositiva podéis ver representados diversos factores modificables que podemos controlar para evitar la formación de adherencias. La dieta, el tabaco, el sedentarismo, los malos hábitos posturales, todos pueden acelerar este proceso, pueden provocar la creación de adherencias y, por tanto, la pérdida de elasticidad del tejido fascial. Para entender cómo puede afectar el hecho de que haya adherencias al sistema fascial, en el próximo tema introduciré un nuevo concepto, el de la biotensegridad. Bueno, en este segundo tema del curso de Bases y Cuidados de la Fascia os voy a hablar de un concepto muy interesante, el de la biotensegridad. El término biotensegridad es un término compuesto en el que vemos que por un lado está la tensegridad, que es tensión, por otro la integridad y por otro bio, que se refiere a biológico. Entonces, tensegridad, tensión, integridad, biológico. El modelo de biotensegridad explica el comportamiento mecánico del tejido fascial. Explica cómo el cuerpo humano puede mantenerse en bipedestación, en una postura de pie. Y la tensegridad es un tipo de estructura arquitectónica compuesta por elementos opuestos de tensión y de compresión. Es siempre esta dualidad, tensión por un lado, compresión por otro. La tensión y la compresión se autoestabilizan mediante el equilibrio de fuerzas mecánicas. Un incremento de tensión en un punto se equilibra instantáneamente con un incremento de compresión y de tracción en un punto geométricamente distinto. La idea es que la integridad se dé en un equilibrio de fuerzas de tensión. Para ver si se entiende esto de la red tensional, voy a poner este supuesto, el de una tienda de campaña. Una tienda de campaña puede estar montada y estable gracias a una buena red tensional, que en este caso la darían los vientos, que son esos cordeles que salen de la capa externa de tejido de la tienda de campaña y se anclan al suelo con piquetas, ¿no? Entonces la tienda de campaña puede estar montada y estable, pero también puede ser que tengamos una tienda de campaña que esté montada y esté inestable porque esa red tensional es defectuosa. Bueno, pues hasta ahora hemos utilizado para entender el cuerpo humano un modelo de cubos de construcción basado en fuerzas gravitacionales. Un hueso asienta sobre otro.
es un sistema basado en fuerzas de compresión gravitacionales continuas, como en un juego de construcción, donde un cubo reposa sobre otro y este sobre otro más. Sin embargo, este modelo es solamente válido cuando la estructura está de pie, como un edificio, como esa torre de cubos de construcción. Pero este modelo no vale cuando se trata de algo que se mueve, que es lo que ocurre con el cuerpo humano. Y es que somos cuerpos en movimiento, somos estructuras tensegriles. Nuestros huesos no pasan peso y fuerzas directamente unos sobre otros, ni siquiera se tocan. Están como flotando en una estructura de tensión creada por nuestra red fascial. Es como el juguete infantil. Nuestros huesos serían estas piezas que están como flotando en una red de tensión que está conformada por las gomas de este juguete. Lo que da estabilidad a la estructura es el sistema tensional. Hay un equilibrio entre la tensión y la compresión. Bien, pues la primera persona en aplicar el modelo de la tensegridad al cuerpo humano fue el doctor Stephen Levin, un cirujano ortopédico que al parecer en los años 70 empezó a reflexionar sobre el tema mientras observaba un dinosaurio en el Museo de Historia Natural de Washington y pensó, ¿cómo puede ser que un dinosaurio pueda tener un cuello tan largo? Porque aplicando las leyes de la gravedad esto sería totalmente imposible. Entonces, enseguida relacionó esta observación con el concepto de tensegridad que se había planteado 10 años antes, que lo había planteado un arquitecto que se llamaba Buckminster Fuller o algo así, y era una estructura que combinaba líneas de tensión que daban estabilidad a la estructura. Y se dio cuenta de que este era un modelo que había que aplicar a los seres vivos. Por eso lo llamó biotensegridad. De acuerdo con el principio de tensegridad, estas estructuras se estabilizan mediante tensión continua y compresión discontinua, incluso en la ausencia de gravedad. Este principio es aplicable a todas las escalas detectables en el cuerpo humano, desde el sistema musculoesquelético a proteínas e incluso ADN. El juguete del que hablaba antes, este juguete, representa el modelo de tensegridad. Las partes elásticas son la fascia y las partes duras, estas de madera, son los huesos. Y los huesos están flotando en esta estructura, como veis. Si se aplica fuerza en una parte de la misma, esta fuerza se distribuye al resto del sistema. Toda la estructura se ve afectada. En este dibujo tenéis representadas las vértebras de la columna y los discos intervertebrales. Pues bien, si consideráramos los huesos como un sistema de piezas bajo compresión continua, el sistema de cubos unos sobre otros, el de las fuerzas gravitacionales continuas, los resultados de cálculos de fuerza que se han hecho en lo que es la estructura de la columna vertebral resultarían en huesos destrozados por cargas cotidianas. Por ejemplo, si la columna se ve como un conjunto de vértebras alineadas una sobre otra transmitiendo fuerzas entre sí, eso significaría que la fuerza atravesaría los discos intervertebrales. Esto no sería posible. Y son modelos matemáticos que muestran que si esto fuese así, si los discos estuviesen entre dos huesos que se están transmitiendo fuerza de forma directa, mientras nos movemos de forma cotidiana, los romperíamos. Pero como he explicado, el modelo que explica la estabilidad del cuerpo humano es el de la biotensegridad. De esta manera, la fascia neutraliza la fuerza gravitatoria que el cuerpo soporta, impidiendo que el cuerpo colapse. Entonces, es fundamental para el equilibrio y la coordinación del movimiento entender este modelo de biotensegridad. No es el modelo de cubos de construcción uno encima de otro. Se trata de un modelo de biotensegridad que va a dar estabilidad, equilibrio y coordinación al movimiento humano.
Entonces, recuerda, la integridad reside en el equilibrio de la tensión. Estos modelos que vemos en esta diapositiva son muy interesantes. Tom Flemons ha contribuido enormemente a este campo con su trabajo desde 1985. Estos son modelos de tensegridad para el cuerpo humano que hizo este hombre. Los dos modelos son una pierna y una columna. Y mientras exista tensión entre las piezas de estos modelos, estas pueden aplastarse, igual que el juguete tensegril. Pueden aplastarse, rotarse, moverse, pero las vértebras de esa columna seguirán siempre separadas, igual que aquí, igual que en este juguete. Yo lo puedo presionar, pero los huesos siempre permanecerán separados. Sin embargo, si la red de tensión, si la fascia está dañada, entonces estas piezas, los huesos, sí podrían dejar de flotar en la red, se perdería la estabilidad. Como he explicado anteriormente, las adherencias pueden crear nuevas líneas de tensión, impidiendo que las fuerzas se distribuyan de manera correcta. ¿Os acordáis cuando hablaba de esas dos hojas que se deslizaban una sobre otra? En caso de que haya adherencias, el movimiento se ve inhibido y se crean nuevas fuerzas de tensión. Esto provoca frecuentemente que las articulaciones pierdan su alineación y dejen de transmitir fuerza, siendo entonces pequeños músculos y tendones quienes soporten ahora ese rol. El problema es que estos músculos y tendones que no están hechos para transmitir fuerzas de este calibre empiezan a compensar el movimiento que está inhibido provocado por las adherencias fasciales. Estos músculos sufrirán y se agarrotarán y provocarán fricción entre huesos, ligamentos, y es todo por una mala alineación provocada por una falta de estabilidad ocasionada por un daño al tejido fascial. Entonces, un cambio en la estructura de tensión a nivel local puede resultar en un efecto cascada que afecte a toda la estructura. Esto explica a veces cómo una adherencia en una parte del cuerpo puede producir dolor en una parte del cuerpo totalmente distinta. Por ejemplo, una lesión en la zona del gemelo puede producir tirantez a través de los isquiotibiales, a través de su conexión fascial en la rodilla. Y de ahí la tensión puede ser transmitida hacia arriba a través del ligamento sacrotuberoso hacia la fascia toracolumbar, esa de la que hablamos antes, en la parte baja de la espalda, y puede acabar provocando dolor lumbar, por ejemplo, cuando el origen no era exactamente en esa zona. Esto es fácil de entender si vemos qué ocurre al crear una adherencia, por ejemplo, en mi camiseta. Si, como veis, yo creo una restricción aquí, veis que eso crea líneas de tensión que se propagan por toda la camiseta. Esto es más o menos lo que pasa cuando hay un daño a la red tensional, al sistema fascial. Entonces, por eso hablábamos antes de que una fuerza aplicada en un punto del sistema fascial afecta al resto del sistema. Pero aunque la fuerza y la tensión pueden ser transmitidos a lo largo de todo el meridiano miofascial, esto no necesariamente ocurrirá en todos los casos. Esto funciona un poco como cuando tiramos una piedra a un estanque. Las ondas se propagan, pero van perdiendo fuerza con la distancia. Cuánta tensión es transmitida a través de la fascia va a depender del tono muscular de la musculatura que esté en ese meridiano. Por ejemplo, si el músculo A del meridiano está muy tenso y el siguiente músculo, el B, es laxo, el músculo B va a absorber esa fuerza y ya no llegará al músculo C. Sin embargo, si tanto el músculo A como el B están tensos, el músculo C sí recibirá tensión, que será a su vez transmitida o no al siguiente músculo en función de cómo esté. Bueno, ¿y qué pasa con la edad, con las lesiones, los malos hábitos posturales, etcétera? Como hemos visto antes, producen adherencias. Hay cambios en el tejido fascial, hay cambios en las líneas tensionales, cambios que van a provocar
desalineaciones articulares. Entonces, el patrón flexor, por ejemplo, que se muestra en esta foto, es un desorden postural muy típico que también se denomina síndrome cruzado superior, que fue descrito por Janda o Janda, no sé muy bien cómo se pronuncia, y se caracteriza por un aumento de la cifosis torácica, veis que está encorvada, protracción de la cabeza, esto es que está adelantada, y de los hombros, que están adelantados, elevación de los hombros y aumento de la lordosis cervical. Hay músculos facilitados, hiperactivos, que están en tensión y progresivamente se retraen, como por ejemplo el angular de la escápula o el pectoral menor. Y por otro lado, hay músculos que están inhibidos, debilitados, como por ejemplo el serrato. Entonces, esto es un clásico ejemplo de qué pasa cuando el tejido facial está dañado y hay una falta de estabilidad. La red tensional de la que hablábamos con la tienda de campaña está defectuosa, no está bien. Por lo tanto, sí, la persona está de pie, pero no hay una estabilidad en el sistema. Bueno, y hemos llegado al tema 3. En este tema voy a hablaros del retorno elástico, de este superpoder que tenemos que nos va a proporcionar una energía gratuita. ¿Y por qué digo esto de energía gratuita? Porque el retorno elástico se produce cuando la energía cinética es almacenada temporalmente en la fascia y más tarde es liberada para producir un movimiento. Se trata, como veremos, de energía gratuita generada de forma mecánica y por lo tanto, y esto es muy importante, sin un gasto metabólico asociado. No conlleva un gasto metabólico. Es energía gratuita porque no es un movimiento generado por la fuerza del músculo. Está generado, o en gran parte generado, por la energía que se ve acumulada en el tejido facial. Esta energía a la que me estoy refiriendo es la que explica por qué, por ejemplo, un canguro puede saltar mucho más allá de lo que la contracción de sus músculos le permitiría hacerlo. Los tendones y la fascia de las piernas son tensados como una banda elástica y es la liberación de esa fuerza almacenada la que permite dar semejante salto. También los antílopes que vemos en la diapositiva utilizan este mismo mecanismo y son animales capaces de grandes saltos a pesar de no tener una musculatura especialmente poderosa. De hecho, no es casualidad que el tejido conectivo, rico en fibras de colágeno, como hemos visto, era utilizado cuando se necesitaba un material duro pero elástico. Acordaros que estaban las fibras de colágeno y las de elastina también. Entonces, cuando se necesitaba un material duro pero elástico, como la cuerda en un arco, por ejemplo, se utilizaban estos tejidos de animales. Bueno, pues en fisiología el retorno elástico se refiere a la propiedad inherente de un tejido para volver a su forma original una vez que ha sido deformado. Exactamente igual que una goma elástica, o sea, una banda elástica. Si estiramos un extremo, observaremos que el material se estira, pero cuando soltamos la banda, el material retorna a su longitud original. Gracias a ecografías de alta resolución se descubrió que la fascia humana tiene unas propiedades de almacenamiento cinético muy similar a la de los canguros y a las gacelas. Y podríais pensar, vale, pues bien empleada, por eso hay atletas que pueden saltar tanto, o quizá yo pueda mejorar mi salto o la carrera si mejoro esta capacidad de almacenar energía. Pero no solamente lo utilizamos cuando corremos o saltamos, es algo que también utilizamos cuando caminamos. Y esto lo veremos un poquitín más adelante. En el cuerpo humano, la fascia tiene esta propiedad elástica que le permite almacenar energía con el estiramiento. Este almacenamiento de energía también ocurre cuando el músculo está estirado bajo una carga. El gasto energético metabólico viene determinado por la fuerza muscular y por el trabajo mecánico que éste realiza, esto es, las variaciones en longitud de los elementos contráctiles del músculo. Así, por ejemplo, una contracción isométrica, que es la figura de abajo de todo, casi vemos que los elementos contráctiles apenas se mueven. Conlleva un menor gasto energético metabólico que una contracción concéntrica en las que se acortan, como podéis ver en la figura de arriba de todo,
o que en una contracción excéntrica, en la que se alargan, que es la figura del medio. Bien, pues en un estudio realizado por el equipo del Dr. Skjelp se realizaron ecografías que mostraron que durante la fase de apoyo de la marcha, la carrera y el salto, las fibras musculares apenas cambian de longitud y son las estructuras fasciales las que están permitiendo de esta manera almacenar energía cinética. Esto quiere decir que tenemos a nuestra disposición energía generada de forma mecánica. Es energía generada de forma gratuita gracias a las propiedades de almacenamiento energético de las estructuras fasciales. Un superpoder que nos permite minimizar el gasto metabólico y que nos puede convertir en supereficientes. De hecho, los mejores corredores producen hasta un 60% de la energía de esta manera. Claro, si emplean menos fuerza contráctil muscular, están utilizando menos glucosa y por tanto podrán correr más distancia fatigándose menos. Vemos que el concepto es muy interesante. En esta diapositiva simplemente veis un muy buen ejemplo de cómo se puede utilizar de forma muy eficiente el retorno elástico. Pero bueno, es un ejemplo, hay muchos más, especialmente en el mundo del deporte. Pues bien, en personas jóvenes las propiedades elásticas de los tejidos fasciales están asociados a una estructura similar a la de una media, como vemos en esta diapositiva. Sin embargo, a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo el elemento elástico de la marcha y se observa en la estructura fascial, que es multidireccional y es en la que se crean también adherencias. Como hemos visto con anterioridad, además de la edad, las lesiones, el sedentarismo, malos hábitos posturales y el tabaco, por ejemplo, pueden contribuir a la creación de adherencias. Cuando esto ocurre, las fibras musculares tendrán que trabajar mucho más porque el tejido fascial está impedido. Muy bien, pues hay dos mecanismos distintos en cuanto a la utilización del retorno elástico por parte de la fascia. Por un lado están los movimientos rítmicos, como el de los canguros, que van saltando. Esto se observa claramente en la carrera, cuando corremos, pero también al caminar, si lo hacemos a ritmo. De hecho, se realizó un estudio muy interesante en mujeres africanas en el que se observó que llevando un 20% más de su peso cargado en la cabeza, su consumo de oxígeno no se incrementaba. Y es que utilizaban energía mecánica, energía elástica almacenada en el tejido fascial. Bueno, esto comparado con no llevar ese peso, claro. Pero para que esto ocurriese, tenían que caminar a un ritmo cómodo, porque cuando se las obligó a ir o a un ritmo más lento o más rápido del que era cómodo para ellas, entonces su gasto energético sí que variaba en función del peso que transportaban. Después hay un segundo mecanismo que es con un movimiento explosivo con un contramovimiento inicial, como las ranas, que dan un salto y se paran. Dan un salto y se paran. En este caso, el tiempo de contracción muscular es crucial, porque la energía almacenada solamente puede ser utilizada durante un tiempo limitado y solamente podrá ser liberada si hay tensión activa en el músculo. Así que, recapitulando, la energía cinética producida por el retorno elástico durante la marcha es 2 o 3 veces mayor que la que se puede producir con los músculos por sí solos. Sin embargo, esto solamente es válido para una marcha continua a ritmo cómodo. Un claro ejemplo de lo contrario es el caminar de museo, lo que se llama caminar de museo, donde no se utiliza esta energía elástica, producida de manera mecánica. Por tanto, nos cansamos más. De hecho, sabéis que si vais a caminar de museo o cuando vais de compras, caminamos 2 o 3 pasos, paramos, 2 o 3 pasos, paramos. Ahí no hay ritmo. Y eso nos cansa mucho más que si vamos a un ritmo constante. Muy bien, pues voy a hablar ahora un poco del retorno elástico durante la marcha. Como hemos indicado antes, hay ecografías de alta resolución que muestran que al caminar las estructuras fasciales y en especial el tendón de Aquiles almacenan energía elástica, elongándose durante la fase de apoyo
y liberando después esa energía en el momento de la propulsión, permitiendo así que las fibras musculares se contraigan de manera casi isométrica, casi sin movimiento, y ahorrando de esta manera un gasto metabólico. De hecho, podemos imaginarnos la fascia plantar y el tendón de Aquiles, que son un continuo, como si fuesen la cuerda de un arco, que se está estirando, se está tensando durante la fase de apoyo. Lo podéis ver en la diapositiva. El momento de máxima carga energética se produce cuando la tibia pasa por encima del tobillo. Se llama dorsiflexión, este movimiento. Y toda esa energía se libera como si se disparase una flecha en el momento en el que despegamos el pie del suelo. Vemos, por tanto, que el tendón de Aquiles tiene funciones de amortiguación en el contacto inicial y de almacenamiento de energía. Las fibras del gemelo y del sóleo trabajan de forma isométrica. El cambio en la longitud se produce en el tejido fascial, que es al estirarse cuando almacena energía que será utilizada a continuación durante la fase de propulsión. Bueno, por último voy a hablar un poco de la dorsiflexión. La dorsiflexión en una camilla, si estamos sentados en una camilla, sería el movimiento de llevar los dedos de los pies hacia ti, o sea, traer hacia ti los pies. Pero funcionalmente, cuando caminamos, la dorsiflexión se produce cuando la pierna se traslada por encima del pie, que está apoyado en el suelo. Entonces, hay un ejercicio que podemos realizar, lo voy a dejar colgado debajo de este tema como un ejercicio adicional para poder ver qué grado de dorsiflexión tenemos. ¿Y por qué hablo de la dorsiflexión? Pues porque para caminar se necesitan unos 10 grados de dorsiflexión y para correr unos 20. Y durante la dorsiflexión las fibras musculares se contraen casi isométricamente, mientras que son los tejidos fasciales los que se estiran. Una limitación en la movilidad del tobillo, debido a adherencias en el tejido fascial, va a producir una pérdida del pico potencial de energía y de la eficiencia del movimiento, que en este caso se vería comprometida, claro. ¿Qué pasa si esto ocurre? Pues que se dan compensaciones, como por ejemplo podría ser un despegue prematuro del talón, por ejemplo. Y desde luego se aumenta el riesgo de sobrepronación, rodilla valga, esguince de tobillo, tendinopatías, aquíleas, rotulianas, síndrome rotulofemoral de la cintilla, lesiones de ligamento cruzado anterior y fascitis plantar, por ejemplo. Estas son distintas lesiones que vienen asociadas a una pérdida de dorsiflexión. Por eso es importante intentar mantener este ángulo. Es importante que la cadena posterior reciba suficientes ejercicios de estiramiento para poder mantenerlo también. Hablaré un poquito más en el tema siguiente de qué se puede hacer para cuidar de la fascia y para mantenerla elástica. Bueno, y hemos llegado al tema 4, el del cuidado de la fascia. En este tema os voy a dar unos cuantos consejos que podréis seguir para intentar mantener vuestro sistema fascial al 100%. Como hemos visto, hay diversos factores modificables que podemos controlar para evitar que se produzcan adherencias. Factores modificables quiere decir que está en nuestra mano el poder hacer algo para que no ocurran. Estos son mantener una dieta sana y equilibrada, suprimir el consumo de tabaco, evitar el sedentarismo, evitar los malos hábitos posturales. Todos estos factores pueden influir en la creación de adherencias, o sea que eso es lo primero que está en nuestra mano poder abordar para evitarlas. En esta diapositiva veis a Superman y no sé si os acordáis que Superman perdía sus poderes cuando estaba cerca de una sustancia, que era la kriptonita. Bueno, pues para el sistema fascial yo diría que la kriptonita, por encima de todo, es el sedentarismo.
Bueno, pues voy a hablar de sedentarismo, pero lo que voy a hacer es empezar a destacar varias medidas que podemos implementar de forma más o menos fácil para poder salvaguardar nuestro sistema facial. En primer lugar, hay que mantenerse activo, en especial formas de ejercicio globales en los que se utilicen grandes cadenas musculares. Por ejemplo, el yoga, muchas artes marciales, la escalada, la marcha nórdica, el contact, cualquier tipo de danza o mezclas, capoeira, por ejemplo. Y un sinfín más, en los que se utiliza el cuerpo de manera global. Si pensáis en estas que os he mencionado, lo que tienen en común, además de emplear patrones globales, si observáis a alguien con cierto grado de experiencia, veréis que al moverse es casi como que flotan, como que lo hacen sin esfuerzo. Bueno, pues también otros deportes más comunes, por ejemplo, seguro que podéis pensar en alguien corriendo, podéis visualizar a alguien corriendo de manera muy pesada y como con mucho esfuerzo, con mucho gasto energético, pero seguro que también habéis visto a gente que pasa a vuestro lado corriendo y va como flotando, como que va por encima como casi que no toca el suelo. Vale, pues estos patrones globales más la fluidez es de lo que estaba hablando. Patrones globales y fluidez es lo que le gusta a la fascia. Entonces, hay que moverse, pero ojo que no basta con estar activos. Y ahora mismo voy a explicar por qué digo eso de que, ojo, no vale solo con estar activos, pero voy a introducir primero el término de sedentarismo. El sedentarismo, que se refiere a largos periodos de tiempo en una posición sedente, sentados, es la cuarta causa de mortalidad mundial. Incrementa el riesgo de padecer enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer también. Incrementa el riesgo de muerte prematura. Y España es el cuarto país europeo con mayor índice de sedentarismo. Y además se estima que en el territorio estatal alrededor de un 40% de la población no alcanzan las recomendaciones mínimas de actividad física establecidas por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Ahora vengo a este tema otra vez. Muchas personas son sedentarias e inactivas físicamente. Es decir, se pasan muchas horas sentados y además no cumplen con las recomendaciones mínimas de ejercicio. Sin embargo, existen también personas sedentarias activas. Este puede ser un término que resulte un tanto llamativo e incluso paradójico. Sedentarias activas son aquellas personas que, siendo sedentarias, sí cumplen con las recomendaciones mínimas de actividad física. Y es que el sedentarismo en sí mismo, independientemente de los niveles de actividad física, acarrea riesgo para la salud. Es decir, ir al gimnasio o a nadar o lo que sea que hace alguien para cumplir con las recomendaciones mínimas de ejercicio establecidas por la OMS no compensa con estar muchas horas seguidas sentado. Por eso hay tantas iniciativas en puestos de trabajo donde las personas están sentadas, por ejemplo los oficinistas, donde fomentan pues, que rompan el hábito sedentario. Por ejemplo, que cuando hablen por teléfono lo hagan de pie o ponen la papelera lejos para que se tengan que levantar a echar el papel, etc. Y es que debemos evitar permanecer sentados durante largos periodos de tiempo, ya que perjudica seriamente nuestra salud. Hay investigación científica que afirma que interrumpir el hábito sedentario cada 20 minutos, paseando durante 2 minutos, redunda en beneficios metabólicos. Y la recomendación es de que debemos interrumpir el hábito sedentario poniéndote por lo menos de pie cada 20-30 minutos. Te pones de pie, te estiras. A pesar de que se emplea de manera indistinta, los términos sedentario e inactivo físicamente no son sinónimos. Una persona sedentaria es aquella que adopta un comportamiento que suponga un gasto metabólico muy bajo. En investigación se habla de METs, inferior a 1,5 METs. Da igual, que están largos periodos de tiempo sentados o tumbados o sin hacer ningún tipo de actividad física.
sin moverse. Sin embargo, una persona inactiva físicamente es la que no cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física de la OMS, que sabéis que de forma general son 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico a intensidad moderada. Bueno, un ejemplo de la enorme adaptabilidad del tejido facial es que en personas que están muy activas, en bipedestación, que están de pie mucho tiempo, esto provoca que la fascia de la parte lateral de la pierna se muestre más firme. De hecho, se puede incluso palpar. Sin embargo, si palpamos la firmeza de la parte interna de la pierna, veremos que no está tan firme. Sin embargo, esta diferencia de firmeza no se aprecia en personas que están en silla de ruedas, porque no están de pie. Por el contrario, un ejemplo contrario sería el de los jinetes. Los jinetes profesionales tienen mucho más firme la parte interna de la pierna que la parte externa. O sea, yo no monto a caballo, pero no sé montar a caballo, pero hacen más fuerza hacia adentro, digamos, con las piernas. Por eso tienen esa parte más firme, pero no se pasan horas de pie, con lo cual la parte externa de la pierna, que es la que nos facilita la postura bípeda, no está tan firme. Así que recordad, la fascia se adapta tremendamente a nuestros hábitos de movimiento y a nuestros hábitos posturales. Por lo tanto, es crucial que cuidemos nuestros hábitos posturales. También, como dije antes, es crucial que rompamos el sedentarismo. Cada 20-30 minutos, como mínimo, levantarse, estirarse y volver a sentarse. Mucho mejor si podemos hacer un descanso de 2 minutos paseando por ahí y después nos volvemos a sentar. En segundo lugar, otra cosa que podemos hacer para cuidar nuestra fascia es trabajar la elasticidad de rebote, que tiene que ver con lo que he explicado en el tema anterior del retorno elástico. Pero esto lo voy a explicar con mucho más detalle en el tema siguiente. Voy a explicar qué podemos hacer para favorecer el rebote elástico, ¿vale? Vale, pues en tercer lugar, otra cosa que podemos hacer para cuidar nuestra fascia es estirar nuestros músculos, ya que si estos se vuelven tensos y rígidos, también lo hace la fascia, que está en ellos, claro, porque la fascia está en todas partes, los envuelve, pero también está por dentro, ¿vale? Si los músculos están tensos, la fascia se retrae y puede llegar incluso a comprimir nervios, etc. Por otro lado, también podemos estirar específicamente nuestra fascia y en este sentido tenemos que tener en cuenta que la fascia se contrae y se relaja de forma mucho más lenta de lo que lo hacen los músculos. Así que si queremos de verdad estirar la fascia, debemos hacer estiramientos suaves de mínimo 2 a 5 minutos. No quiere decir que los estiramientos tradicionales más cortos que hacemos no sirvan para nada, sí que sirven. Estaremos estirando el tejido muscular, pero para estirar la fascia hay que hacerlo de forma adecuada. En el tema siguiente también detallaré algunos aspectos a tener en cuenta para estirar la fascia. Una cuarta intervención que podemos utilizar para mejorar nuestro sistema fascial es la liberación miofascial. Como en los casos anteriores, también explicaré esto en el tema siguiente y veremos que en algunos casos podemos realizarlo nosotros mismos, autoliberación miofascial, y en otros casos será necesario acudir a un fisioterapeuta especializado en terapia miofascial que nos podrá ayudar a resolver esas restricciones de movimiento y adherencias que pueda haber en nuestro tejido fascial. Pues en quinto lugar me voy a referir a la hidratación, que es de suma importancia. El cuerpo tiene más de un 60% de componente de agua y el 25% del agua del cuerpo está en la fascia. Por ejemplo, el tendón de Aquiles tiene un componente de agua de un 63%, que es muy alto. Entonces, la hidratación es algo que es muy importante en el sistema fascial, pero no solamente es beber agua. Entonces, os voy a explicar un poquito más acerca de este tema. En cuanto a hidratación, sí que
lo primero que pensamos es que tenemos que beber lo suficiente, y esto es cierto, y en este sentido tenemos que tener en cuenta que si tenemos sed es porque ya hay un proceso de deshidratación. Una manera muy fácil de saber si estamos o no hidratados es mediante el color de la orina. Esta tabla, en la que podéis comprobar que hay distintos colores, se puede asociar al color de la orina, y si está en alguno de la secuencia del 1 al 3 es que estáis suficientemente hidratados. Y si no, si estáis ya en el 4 en adelante, es que se necesita hidratación. Esta tabla, en concreto, es del Sistema Nacional de Salud inglés, del NHS, pero recuerdo en la universidad que teníamos un profesor que siempre nos decía que la mejor manera de saber si estábamos deshidratados o no era ver el color del pis, y ya veis que es algo muy sencillo de hacer. Ojo que bebidas como el café o el té deshidratan, por tanto no sirven para hidratarnos, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues voy a explicar un poquito lo de la hidratación en cuanto a la fascia, porque hemos dicho que hay que estar suficientemente hidratados, y eso es cierto, pero podemos imaginarnos que la fascia es como una esponja. Si se queda seca, estaría rígida e incluso podría romperse. Sin embargo, cuando coge agua, cuando chupa agua, la estructura de la esponja cambia y es mucho más resiliente. La puedes estrujar, puedes hacer una pequeña bola, puedes retorcerla, y al soltarla volverá a su forma inicial. Esto no ocurre si está seca. Si está seca y la comprimimos de esas maneras, seguramente la rompemos. Entonces podemos estrujar, estirar un poco, torcer, no pasa nada. Mientras esté suficientemente hidratada, esta esponja siempre volverá a su forma inicial. Siguiendo con esta analogía con la esponja, y para que se entienda de forma sencilla, estrujar la esponja, que puede ocurrir tanto al comprimirla como al estirarla, en ese momento lo que estamos haciendo es eliminar toxinas de la fascia. Estas toxinas se las llevará el sistema linfático y el vascular, y cuando la esponja vuelve a su forma, está trayendo nutrientes, está absorbiéndolos, y nutrientes y otras sustancias necesarias para el correcto funcionamiento de los tejidos. ¿Vale? No sé si me explico. Si al estrujar la esponja se lleva, es como un sistema casi como de cloaca, se lleva lo que no hace falta, y al soltarla, cuando se vuelve a rehidratar, entra en la fascia todas las sustancias que son necesarias para su cuidado. Por supuesto, como hemos dicho, hay que estar suficientemente hidratados, pero no solamente se trata de que haya suficiente agua en el cuerpo, sino que esa agua tiene que poder llegar al tejido fascial. Y en este sentido hay varias cosas que van a favorecer la hidratación de la fascia. Movernos, estar activos, pero también estirar, y el trabajo de liberación miofascial. Estas cosas de las que he hablado hace un momento y en las que profundizaré en el tema siguiente. Pero también el descanso es importante. De esto también hablaré, pero si no dejamos que descanse es como si estrujásemos la esponja de forma continua, sin darle oportunidad a que vuelva a rehidratarse. ¿Entendéis que en ese caso no está recibiendo lo que tiene que recibir, ni suelta de forma óptima los residuos que se tienen que llevar? Bueno, pues en el próximo tema hablaré más de esto al explicar cómo podemos entrenar la fascia, ¿vale? Muy bien, y por último, pero no menos importante, está el relajarse. Estar relajados, evitar el estrés, ayuda mucho al sistema fascial. Cuando estamos en situaciones de estrés emocional, esto se traduce en una tensión corporal. Un ejemplo muy evidente es el de las personas que, como a mí, por ejemplo, cuando estoy muy estresada, noto que se me tensa toda la zona del cuello, hombros, cervicales. Otras personas sienten que no pueden respirar bien, o incluso hay gente que nota el agarrotamiento más pues, en la zona del diafragma, o personas que dicen que sienten como que tienen un nudo en el estómago. El caso es que el estrés psicológico siempre se traduce en tensión corporal. Entonces, cualquier técnica, cualquier ejercicio de relajación que hagamos, ya sean ejercicios de respiración, meditaciones, yoga, tai chi,
La verdad es que todo esto está muy interrelacionado con la respiración. Cualquier técnica que nos sirva para relajarnos es perfecta para cuidar de nuestro sistema facial. Os voy a dejar un ejercicio colgado después de este tema con una propuesta de un ejercicio de atención plena y respiración, por si lo queréis probar, a ver si os sirve, ¿vale? Y nada, y os veo en el próximo tema cuando hable del entrenamiento de la fascia. Siéntate de forma cómoda con la espalda derecha. Puedes sentarte en una silla o en el suelo, lo que prefieras. Asegúrate de tener los hombros relajados. Si estás a gusto, puedes cerrar los ojos, pero si lo prefieres, déjalos abiertos. Reposa las manos en el regazo e inspira mientras, haciendo pinza, presionas con 2 dedos la yema del dedo meñique de la otra mano. Suelta el aire al tiempo que sueltas esta presión. Continúa con el resto de los dedos, tomando aire mientras presionas las yemas y soltando aire mientras liberas esa presión. Mientras realizas el ejercicio, ten en cuenta que es la respiración la que va a liderar el movimiento. Tomo aire, aprieto la yema de los dedos, suelto aire, libero la presión. ¿Empezamos? Bueno, finalmente hemos llegado al último tema, el del entrenamiento de la fascia. Aquí os voy a hablar de varios aspectos importantes a la hora de entrenarnos. En primer lugar, hablaré de la elasticidad, después de la variación. En tercer lugar, sobre el rebote elástico. También hablaré un poquito de la propiocepción. En quinto lugar, de la autoliberación miofascial y para terminar, el descanso. Bueno, si observamos a niños jugando en el parque, niños y niñas, claro, jugando en el parque, veremos que tienen mucha energía, que escalan, saltan, corren, se mueven en todas direcciones y a velocidades muy diferentes. Sin embargo, si observamos cómo se mueven personas mayores, por ejemplo, mayores de 70 años, en general, vemos que lo hacen de una manera muy distinta. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay tanta diferencia entre cómo se mueve un niño y cómo se mueve una persona adulta mayor? En parte se debe a que el tejido miofascial ya no puede controlar de forma óptima las fuerzas a las que es sometido, porque se ha perdido elasticidad y capacidad sensorial también, y capacidad motora, lo que redundará, evidentemente, en una movilidad reducida, limitada. Entonces, lo que voy a explicar en este tema es cómo podemos entrenar nuestra fascia para intentar ralentizar este proceso que, por otro lado, es un proceso natural. Pero no solamente los mayores ven restricciones o sufren restricciones de movimiento. Este es también el caso cuando, por ejemplo, nos lesionamos. Y es que la mayor parte de las lesiones se producen en el tejido facial, no en el tejido muscular. Antes siempre se pensaba que cuando alguien tenía una lesión se ha dañado el tejido muscular. En la mayor parte de las lesiones, cuando existen lesiones, lo que se ha dañado es el tejido facial. Bueno, pues voy a hablar de distintos factores que hay que tener en cuenta cuando hablamos de entrenamiento fascial. En primer lugar, la elasticidad, que por un lado es cierto que la fascia va perdiendo elasticidad y maleabilidad con el tiempo. Por ejemplo, en los ojos ocurre de una forma muy regular y por eso a partir de los más o menos 50 años todo el mundo necesita gafas. Pero la falta de movilidad también puede producir adherencias y que os acordáis que los papeles no se deslicen como es adecuado. ¿Os acordáis también el ejemplo que ponía creando una adherencia en la camiseta y cómo eso repercutía en toda la camiseta? Para evitar la producción de adherencias, hemos hablado antes ya de que debemos movilizar la fascia todos los días. Y un buen ejercicio
es el de estirar, los estiramientos, como los gatos, que impliquen todo el cuerpo, los pies a la cabeza. Así que estiramientos que impliquen grandes cadenas musculares y añadir también variación en los vectores de estiramiento, para que llegue a más fibras, porque las fibras no están solamente en la dirección inicial del estiramiento, están en todas las direcciones. Esto lo podemos hacer estirando y añadiendo al estiramiento pequeños movimientos en distintas direcciones. Por ejemplo, si estiro esta parte del cuello, de aquí, llevando la oreja hacia el hombro, pero además implico al brazo, voy a notar más el estiramiento. Si además realizo de forma muy suave pequeños movimientos y cambio el vector en el que estoy estirando, también lo voy a notar mucho más. O por ejemplo el estiramiento que muestro en la diapositiva, con ese dibujito, que es de flexor de cadera. Si levantamos el brazo del mismo lado que estamos estirando, ¿qué hacemos? Aumentamos el estiramiento y después podemos hacer suavemente pequeños movimientos variando los vectores del estiramiento. Ojo que no se trata de hacer rebotes, no queremos llegar al último rango de movimiento con fuerza. Se trata de movimientos muy suaves, pequeños y fluidos para variar los vectores de estiramiento. Recordad que a la fascia le gustaba lo que es fluido, suave, ¿vale? Y la respiración también es muy importante. Hablaré de ella cuando hable de la autoliberación miofascial y es totalmente aplicable a los estiramientos. Recordad también que para estirar la fascia hay que estar cierto tiempo, ¿vale? No es estar ahí rápidamente y ya está. De hecho, yo suelo implicar a la respiración, incluso a veces en lugar de contar segundos o minutos en este caso, diría, bueno, pues tantas respiraciones profundas, respirando y soltando aire. Y cuando suelto, imagino que suelto tensión. En cualquier caso, estiramientos de entre 2 y 5 minutos serían ideales para poder llegar al tejido fascial. Si los hacéis más cortos, no es que no estéis haciendo nada, sí que se está haciendo y también va a favorecer, por supuesto. Otra cosa que le gusta muchísimo a la fascia es la variación. La variación sí, la repetición no tanto. Y el sistema fascial se debe entrenar variando todo, el ángulo, el tiempo, la carga, la intensidad, lo contrario del entrenamiento tradicional. Igual que en los estiramientos, que variábamos el vector, incluíamos grandes cadenas musculares, pues aquí lo igual, hay que variar el ritmo, hay que variar todo. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza, pues que sea un entrenamiento funcional, como hemos visto en el tema anterior, no el tradicional de máquinas en el que se aísla un grupo muscular específico para entrenarlo de forma analítica. En ejercicio más aeróbico, como cuando vamos a caminar o a correr, variar la velocidad. No ir siempre a la misma velocidad, huir de X minutos a una velocidad constante. No, hay que variar. También si se puede variar la superficie en la que estamos entrenando, distintas superficies. Añadir variedad, por ejemplo, es añadir alguna serie para ir más rápido, o cambiar a caminar o correr de lado, o de repente subir rodillas o talones, lo que sea. Variar, no ir corriendo siempre a una velocidad constante. Por ejemplo, para un corredor principiante, la estructura de un entrenamiento interválico podría ser 10 minutos de carrera y 1 de descanso activo caminando. Recordad que el descanso permite que los tejidos se rehidraten. Esto lo explicaré otra vez, pero hay que acordarse de ir introduciendo todas estas variaciones de las que os hablaba, porque de esta manera vamos a favorecer que los tejidos se rehidraten. Acordaros de la esponja. Cuando la estrujábamos, eliminaba toxinas y al rehidratarse es cuando absorbía todos los nutrientes que necesitaba y las sustancias que necesitaba. Es decir, no caer en carrera continua a intensidad constante, que era lo que se hacía de forma tradicional. Intentar añadir variación. A la fascia le encanta la variación. Voy a explicar ahora un poquito con más detalle lo de la elasticidad de rebote.
Esto tiene que ver con lo que expliqué acerca del rebote elástico. Y es que podemos optimizar esa capacidad de almacenamiento cinético de la que hablaba, esa energía gratuita que nos puede proporcionar nuestro tejido fascial. Podemos entrenar nuestro cuerpo para maximizar el uso de esta energía. Así, por un lado, están los ejercicios rítmicos como correr, saltar, caminar. Y recordad que la energía cinética es almacenada durante la fase excéntrica, es decir, la de elongamiento de la fascia, y la energía se libera durante la fase concéntrica. Recordad también que el tejido fascial se elongaba y se contraía, ¿verdad? Se estira y se contrae. La musculatura se contrae de forma isométrica, o sea, casi sin moverse. Por ejemplo, aquí, en el caso que poníamos de caminar, veis que en la foto el tendón de Aquiles se está elongando, se está estirando. Aquí es cuando se almacena la energía, como cuando estamos tensando la cuerda del arco hacia atrás. Después de haber tensado la cuerda y durante la fase concéntrica, que es esta en la que el tendón de Aquiles se acorta, entonces se libera la energía. Es decir, es como si soltáramos la flecha después de haber estirado la cuerda del arco, que en este caso es la fascia plantar, que como hemos visto antes tiene continuidad con el tendón de Aquiles. Estiramos el arco, o sea, estiramos la cuerda, del arco, y después lo liberamos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que se trata de minimizar el esfuerzo muscular para así sacar partido de la energía almacenada en el tejido fascial. Porque si no, es como si estirásemos la cuerda del arco y después lanzáramos la flecha con la fuerza del brazo, que no tendría mucho sentido, ¿vale? Bueno, pues esto se puede fomentar realizando ejercicios de elasticidad de rebote. Podemos llamarles saltos elásticos, en los que se sigue el llamado principio ninja. Por eso he puesto el dibujito de un ninja ahí. Y esto es ejercicios para que me entendáis que se hacen sin hacer ruido, con un ritmo optimizado, sin movimientos bruscos, añadiendo variación, cambios de dirección. Recordad que a la fascia le gustaba mucho la variación, pero todo esto de forma muy fluida. Es una sensación como de ligereza, exactamente igual que cuando veis el movimiento de un guerrero ninja, por eso se le llama así. Eso, y no olvidar que si no hay un ritmo óptimo, estaremos utilizando más los músculos en detrimento del rebote elástico, en detrimento de la energía almacenada en el tejido fascial, que es lo que en realidad queremos utilizar. Voy a hablar ahora un poquito sobre la propiocepción y me refiero a la habilidad de sentir la posición y el movimiento de nuestro cuerpo. Se trata de sentir y por lo tanto forma parte de nuestra consciencia corporal. Pues bien, la fascia tiene mucho que ver con la propiocepción, porque el tejido fascial está inervado. En ella hay 10 veces más receptores sensoriales que en los músculos. Cuando sentimos nuestros músculos moverse, en realidad es la fascia lo que sentimos. Por otra parte, la fascia tiene también mucho que ver con la percepción del dolor. Por ejemplo, el dolor miofascial en la zona lumbar está asociado a una baja propiocepción. Y una mayor propiocepción está asociado a una reducción de este dolor. En definitiva, que si el tejido fascial está dañado, esto va a alterar la propiocepción y provocará dolor. Así que todo son ventajas si trabajamos la propiocepción. Es más, se ha visto que cuando un músculo actúa, el 70% de la fuerza se transmite al tendón y de ahí al hueso, y esto genera el movimiento. Pero hay un 30% de la fuerza que se dirige hacia la fascia profunda y tiene un rol muy importante en la propiocepción y en la coordinación y el control motor, el control del movimiento. Seguramente os daréis cuenta de que muchos atletas antes de empezar la carrera, por ejemplo, se frotan el cuerpo, están despertando estos receptores sensoriales que van a proporcionar una mayor información o un mayor feedback al cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues eso, tocar, frotar, palpar. Esto despierta los receptores sensoriales. Ejercicios de equilibrio, ejercicios de cambio de orientación en el espacio
Y esto en cualquier ejercicio que estéis haciendo, por ejemplo, saltando, corriendo, estirando, cambios de orientación en el espacio. Acordaros de que a la fascia le gusta la variación. Esto está muy relacionado con la propiocepción también. También variaciones de velocidad, de ritmo, de intensidad, el utilizar diferentes superficies. Todo esto, además de que a la fascia le gusta porque es variación, va a permitir que trabajemos nuestra propiocepción a través de la consciencia corporal también, por supuesto. Pero es muy importante trabajar la propiocepción, introducir todos estos elementos en nuestros entrenamientos habituales. No hay que olvidar que la propiocepción se puede también trabajar a través de visualizaciones. Esto es entrenamiento ideomotor, imaginaciones guiadas. Son ejercicios en los que dirigimos nuestros pensamientos para visualizar una acción cuando en realidad no la estamos ejecutando. Creamos una realidad virtual. Estas son las visualizaciones. Es una herramienta muy interesante en muchos sentidos y la evidencia científica ha encontrado una alta correlación entre este tipo de entrenamiento con visualizaciones y la calidad del ejercicio del movimiento cuando ejecutado de forma real, claro está. No sé, es una herramienta muy interesante. Yo soy fan del entrenamiento ideomotor. Bueno, pues en quinto lugar vamos a hablar de la autoliberación miofascial. Y aquí quiero primero de todo aclarar que en este punto voy a hablar de la autoliberación, es decir, técnicas que nos podemos aplicar a nosotros mismos para liberar estructuras fasciales. Cuidado que esto no es para personas que estén lesionadas. En este caso, en caso de lesión, hay que acudir a un fisioterapeuta. Es decir, no voy a hablar de terapia, hablo de automasaje para liberar la fascia, que es muy distinto. ¿Vale? Hay fisioterapeutas especializados en técnicas miofasciales. Eso es otro tema que no, sí tiene que ver, pero no es lo mismo. ¿Vale? Entonces quería dejar eso claro. Una vez dicho eso, ¿qué ventajas podemos obtener de estas técnicas de autoliberación miofascial? Pues podemos liberar adherencias, mejorar el rango de movimiento sin disminuir el rendimiento muscular, mejorar la circulación, el metabolismo, la rehidratación de tejidos y también ayudar a los tejidos a recuperarse después del ejercicio. Tiene beneficios también en niveles de dolor. Por ejemplo, se ha visto que reduce las agujetas. Es uno de los ejemplos. Pero bueno, en este tema os voy a explicar un poquito más las distintas formas que hay de hacerlo y qué podéis utilizar. En el mercado existen diversas herramientas específicamente diseñadas para este trabajo de autoliberación miofascial. Quizá los foam rollers son los más famosos y hay todo tipo de rodillos con distintas densidades y diámetros, lo mismo pelotas, cosas tipo esto para automasajearse. Y después también hay personas que utilizan para estas técnicas de autoliberación cosas más cotidianas, no están específicamente diseñadas para la autoliberación, pero pelotas de frontenis normales, de goma, pelotas saltarinas, ya digo, de distintas densidades y diámetros, cañas de bambú. A mí me gusta porque es un elemento natural y bueno, se pueden hacer cosillas. En este curso os daré un par de ejercicios muy facilitos, pero no voy a profundizar, a explicar con detalle cómo utilizar cada uno de estos elementos. Lo que sí que voy a hacer es exponeros cosas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de realizar estos ejercicios y sobre todo que hay dos formas muy diferenciadas de hacer estos ejercicios. Una es la manera más rápida y otra es la manera más lenta y no hay que confundirlas. Vale, pues empiezo con el fast rolling, la forma rápida de hacerlo.
Estos ejercicios son para hacer antes de competir o antes de hacer ejercicio. Nos van a preparar para el ejercicio. Lo que queremos es estimular receptores, mejorar la propiocepción, mejorar el rango de movimiento. Lo que vamos a hacer es mejorar el control motor y por ende favorecer la prevención de lesiones. Hay estudios que muestran que este tipo de autoliberación rápida combinada con un calentamiento dinámico produce mejoras agudas en el rendimiento de entre un 4 y un 7%, que podría pareceros poco, pero en rendimiento deportivo es bastante. Y hablan también de mejoras en potencia, velocidad y agilidad. También se ha visto que disminuye la percepción de fatiga, que eso es importante porque si yo me siento menos cansado, eso puede hacer que contribuya a que mi rendimiento deportivo mejore. Entonces, la manera rápida de hacerlo es para hacer antes de realizar ejercicio. Y antes quiere decir en la media hora anterior, no 2 días antes. Es importante también tener en cuenta que supongo que sabéis que los estiramientos no se deben hacer antes de hacer ejercicio, sobre todo si queremos hacer algún tipo de ejercicio en el que necesitamos el rebote elástico. Por ejemplo, saltar, correr, caminar, no debemos estirar antes de hacer ejercicio. Sin embargo, sí se ha visto que este tipo de autoliberación rápida mejora el rango de movimiento sin que haya un detrimento en la fuerza muscular, ¿vale? O sea que esto es una herramienta muy interesante para realizar antes de hacer el ejercicio. Bueno, y está también la forma más lenta de realizar estas técnicas de autoliberación miofascial. Quizás es la forma más conocida. Nunca se emplea antes de competir. Esta es para realizar a posteriori. Y con esta lo que queremos es favorecer una buena regeneración y recuperación de los tejidos. ¿Os acordáis de lo que hablábamos de la esponja? Aquí entra en juego bastante ese principio. Tiene que realizarse de forma muy lenta. Hay distintos protocolos. Hay gente que habla de 1 minuto por centímetro. Yo tiendo a recomendar que cada uno se guíe un poco por sus propias sensaciones, dentro de que hay que hacerlo de una manera muy lenta, ¿vale? Es muy interesante trabajar la autoliberación haciendo puentes con la respiración, incluso con visualizaciones, como de lo que hablaba antes. Respiración lenta, profunda, y cada vez que soltáis aire, imagináis que soltáis también tensión de esa zona que estáis trabajando. Yo suelo recomendar eso, que se trabaje con la respiración, con las sensaciones y de manera lenta, fluida, con mucha calma. Hay que tener mucha paciencia con la fascia. Hay gente que me dice también, muchas personas que me dicen que les ayuda pues un ambiente relajante. Por ejemplo, poner música, porque no es algo que se tenga que hacer de manera, o sea, con prisas. Hay que hacerlo de manera relajada y sobre todo tenemos que tener los músculos relajados cuando estamos haciendo esto. No podemos estar en tensión a la vez que intentamos hacer este tipo de técnicas. Muy bien, y consejos o pautas que se pueden dar. Lo primero es que esta técnica es para trabajar los tejidos blandos, así que no utilicéis estos artilugios sobre articulaciones o huesos. Los músculos, como decía antes, tienen que estar relajados para que el rodillo o la herramienta que estéis utilizando entre en los tejidos. Y la presión se aplica de forma progresiva, variando posturas, el peso corporal. Acordaros de que a la fascia le gusta mucho la variación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si estáis usando una pelotita, podéis utilizar vuestro propio peso para variar el punto en el que está, o incluso podéis realizar pequeños movimientos con vuestro cuerpo que veréis que también varía la presión que está ejerciendo. Es una tensión que hay que notar, pero no sentir dolor, ¿vale? En estas técnicas sí que tenemos que notarlas,
pero dolor no. Además, si causa dolor, lo más probable es que vayamos a tensar el músculo, con lo cual ya no lo estamos haciendo bien, ¿vale? Y, por supuesto, usar la cabeza, como decimos los gallegos, sentidiño, y no pasarse, porque si uno está ahí aguantando dolor, seguramente lo va a hacer peor, se va a hacer daño, en lugar de intentar relajar esa zona, ¿vale? Por último, muy importante, debemos mantener en todo momento una buena higiene postural. Cuidado, por ejemplo, con los hombros, que no colapsen cuando estoy apoyado. Por ejemplo, si estás apoyada, por alguna razón estás apoyada para llegar a algún sitio con el rodillo, por ejemplo, te apoyas en un hombro, que no pase esto, por ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo más de lo que puede pasar si no tenemos una buena higiene postural, que a lo mejor estamos relajando una zona, pero nos estamos fastidiando otra. Entonces, cuidado con mantener una buena higiene articular. Por supuesto, en caso de lesiones cutáneas, por ejemplo, no se deben realizar estos ejercicios, porque evidentemente las podemos empeorar. Y personas con varices o problemas circulatorios. A ver, con cabeza, lo que hablaba antes, con sentido común, cualquier persona que tenga algún tipo de patología siempre tiene que consultar con un fisioterapeuta. Ante la menor duda hay que consultar con un fisioterapeuta. Recordad que os decía que esto es para para personas que no tienen una lesión, pero van a utilizar estas herramientas para intentar mejorar la recuperación de los tejidos, ¿vale? Entonces, ante la menor duda, se consulta con el equipo médico. Se consulta con tu médico, con tu fisioterapeuta. Bueno, y quería hablar también de lo importante que es que todos somos distintos. No somos iguales. Las necesidades de cada uno de nosotros pueden variar, de hecho varían, porque somos distintos. Y lo que tenemos que intentar buscar es el equilibrio entre la fuerza, la estabilidad y la movilidad. Por ejemplo, personas que son hipermóviles, que son muy flexibles, quizá necesitan buscar un trabajo de tonificación para ganar en estabilidad, no estirar más, porque ya son hipermóviles. Entonces les faltará estabilidad. También trabajar la propiocepción les podría venir bien. Sin embargo, y por contra, personas que están muy tonificadas o que les encanta el trabajo de fuerza, quizá necesitarían trabajar un poquito más la movilidad. Entonces, hay siempre que buscar el equilibrio. Digo esto porque generalmente hacemos lo que nos gusta, ¿no? Entonces, si yo soy muy flexible, digo, ay, pues voy a estirar, que me encanta. Y como ya soy flexible, pues genial. Sin embargo, una persona que le guste mucho hacer pesas, pues dirá, venga, voy a hacer pesas, que es lo que me gusta. Hay que ver también dónde encontrar el equilibrio dentro de nuestras preferencias, claro, pero hay que encontrar el equilibrio siempre. Entonces, cuidado, no se trata de estar estirando siempre o de estar haciendo trabajo de fuerza siempre, se trata de buscar el equilibrio. Y por supuesto, tengo que hablar del descanso, porque el descanso es parte fundamental del entrenamiento. Sé que he mencionado antes lo del descanso, pero es imposible hablar de un entrenamiento y no mencionar el descanso. No todo el mundo lo considera como una parte del entrenamiento y es una pieza clave, tan importante como el resto, si no más. Voy a hablaros de dos tipos de descanso. En primer lugar, el descanso durante el entrenamiento. Cuando entrenamos estamos exprimiendo agua de la esponja, como os decía, exprimiendo agua de los tejidos. Es como cuando pisáis en la arena mojada, al pisar el agua sale, se seca. Sin embargo, cuando levantáis el pie de la arena, el agua vuelve a esa zona. Es el mismo principio que explicaba de la esponja. Por eso, hemos hablado, por ejemplo, de las ventajas de un entrenamiento interválico en lugar de la carrera continua. ¿Os acordáis? O de cómo al empezar a trabajar el rebote elástico debemos hacerlo unos segundos y parar. Unos segundos y parar. ¿Para qué? Para permitir la rehidratación del tejido fascial, para permitir darle ese descanso para que se vuelva a rehidratar, absorba lo que tiene que absorber y después al exprimirse ya se lleva lo que se tenga que llevar, ¿vale? Acordaros de que el agua cuando está fluyendo está muy bien, pero cuando está estancada no funciona tan bien, ¿vale? Entonces,
El agua que se mueve es buena, es la que queremos. El agua estancada no es lo ideal. Debemos variar los entrenamientos y debemos darle ese tipo de descanso activo a los entrenamientos que hagamos. Por otro lado, está el segundo tipo de descanso del que os quería hablar, que es el descanso entre entrenamientos, el descanso entre entrenos. El entrenamiento facial debe realizarse 2 o 3 veces por semana, pero con progresión, empezando con pocas repeticiones. ¿Y por qué se pautan 2 o 3 días por semana? Pues precisamente para permitir al tejido recuperación de 48 a 72 horas. ¿Vale? Entonces, no digáis ahora, mira, cuántas cosas, voy a entrenar esto todos los días, porque no solamente no os estaréis haciendo un favor, sino que estáis empeorándolo, ¿vale? Entonces, acordaros, el descanso tanto durante el entrenamiento, que se hace de esa manera que os he dicho, se puede hacer de forma dinámica, y también el descanso entre entrenamientos. El descanso es fundamental. No vais a mejorar el rendimiento deportivo si no le dais importancia al descanso. No me canso de decir esto, pero es que es así. Bueno, pues hemos llegado al final. Aquí simplemente quiero recordaros de forma muy esquemática que a la fascia le gustan los movimientos que impliquen todo el cuerpo. Variación, le encanta la variación, la repetición no. Variaciones en fuerza, en carga, en dirección, en intensidad. Ejercicios de rebote elástico, acordaros, rítmicos, y también los explosivos con contramovimiento. Recordad siempre el principio ninja, la fluidez, el no hacer ruido, ¿vale? Propiocepción, muy muy interesante, rutina dinámica y variada, ¿vale? La propiocepción, las visualizaciones que podéis combinar. Descanso para rehidratar el tejido y para darle tiempo a que se recupere. Y sobre todo, paciencia y mucha constancia. Acordaros también de lo que decía de tener un poco de cabeza y evidentemente está contraindicado es cuando hay heridas abiertas o heridas en la piel, inflamación, osteoporosis severa, articulaciones hipermóviles, acordaros del equilibrio que teníamos que buscar. Personas embarazadas con tensión alta, con baja condición cardiorrespiratoria y personas que tengan en general cualquier duda, preguntad siempre a vuestro fisioterapeuta si está o no indicada para vosotros este tipo de entrenamiento, este tipo de, todas las cosas que hemos dicho, ¿vale? De autoliberación y todas estas. En fin, hemos llegado al final de este curso. Espero que os haya podido aclarar alguna cuestión o si no sabíais sobre esto, pues que os haya abierto una ventanita. Y nada, nos vemos en 4trebol.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí, vale. En este vídeo os voy a explicar cómo realizar el test de dorsiflexión para que podáis valorarlo en vosotros mismos, ¿vale? Necesitaréis una cinta métrica, si tenéis así de papel guay, si no, pues una cinta métrica normal y corriente. Y nada más, tenéis que descalzaros, buscar una pared, a ser posible que no tenga un rodapié o una superficie lisa, que es como lo he hecho yo. Y lo único que tenéis que hacer es poneros delante de la pared y como veis en la foto, el dedo gordo del pie tiene que estar tocando la pared y la rodilla también, ¿vale? Lo siguiente que vais a hacer es ir alejando el pie de la pared o de la superficie lisa sin despegar la rodilla de esa superficie. Y lo vais alejando hasta que veáis que ya no podéis tocar con la rodilla en la pared sin levantar el talón, porque el talón siempre tiene que estar apoyado en el suelo, ¿vale? Una vez que estáis en la distancia límite, en la que ya no podéis dejar de tocar la pared con la rodilla sin levantar el talón, ahí medís esa distancia. Otra variante para hacer este ejercicio es hacerlo como en esta otra foto, en la que veis que estoy de rodillas. La pierna delantera está en línea con la pierna trasera y el procedimiento es exactamente el mismo en cuanto a que toco con el dedo gordo la pared a la vez que toco con la rodilla y voy desplazando el pie hacia atrás hasta que veo que ya no puedo mantener el contacto con la rodilla sin levantar el talón. Esto se hace con los dos pies, ¿vale?
¿vale? Aquí en la representación, en las fotos, lo he hecho solamente con uno, pero lo tenéis que hacer, lo valoráis con uno y lo valoráis con otro. Hay dos maneras de valorar esto, podéis ver cuántos centímetros hay. Se dice que el estándar para una dorsiflexión aceptable son 10 centímetros, ¿vale? No os preocupéis si tenéis menos, se puede trabajar. Y lo otro que tenéis que valorar es si tenéis mucha más dorsiflexión en un tobillo que en el otro. Cualquier duda, preguntad a un fisioterapeuta, y si notáis dolor en la parte delantera del tobillo, también os recomiendo que habléis con un fisioterapeuta que os podrá liberar la articulación, y si notáis mucho dolor en la parte de atrás, en el tendón de Aquiles, lo que es el sóleo, entonces bueno, eso también se puede trabajar, ¿vale? Bueno, nada más, eso es lo que os quería contar en este vídeo, el test de dorsiflexión. Hola, en este vídeo lo que voy a hacer es explicarte cómo hacer un par de ejercicios para liberar la fascia plantar, ¿vale? Vamos a empezar con pelotas saltarinas. Yo tengo aquí estas dos, son de distinto diámetro y distinta densidad. Voy a empezar, bueno, yo voy a usar esta, ¿vale? Pero podéis utilizar cualquier pelotita que tengáis. Cuanto más pequeña, pues más lo vais a notar, y cuanto más dura, más lo vais a notar también, ¿vale? Yo lo voy a hacer de pie, pero si alguno prefiere hacerlo sentado, también puede. Por ejemplo, si usáis una pelota que es demasiado dura para vosotros, de pie a lo mejor es demasiado. Podéis hacerlo sentado y hacer el mismo ejercicio, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar el ejercicio con una toma de conciencia. Entonces simplemente reposo los pies en el suelo, cierro los ojos y hago una nota mental de cómo me siento. Una vez hecho eso, entonces ya coloco la pelotita debajo del pie y empiezo a rodarla, sin más, sin ningún propósito en concreto, simplemente la ruedo, no es haciendo fuerza, ¿vale? Hasta que encuentro un punto donde noto cierta tensión. Y ahí sí, lo que voy a hacer es parar y empiezo a respirar de forma profunda. Apoyo un poquito de mi peso sobre la pelotita, extiendo los dedos mientras inspiro, suelto los dedos, dejo que el pie colapse encima de la pelotita mientras suelto el aire. Inspiro, extiendo los dedos, suelto el aire, dejo que el pie colapse encima de la pelotita. Y hago esto unas cuantas respiraciones. Este es un ejercicio que podemos repetir varias veces con distintos puntos de tensión que notemos en el pie. Vale, pues ahora os voy a explicar otro ejercicio, también para la fascia plantar, pero esta vez lo vamos a hacer con una cañita de bambú, ¿vale? Y empezamos igual, tomando consciencia, cerrando los ojos y tomando consciencia. Y después utilizamos ya la barrita. Vale, entonces, como dije, empezamos tomando consciencia, soy consciente de cómo me siento, cómo siento los pies, cómo me siento yo. Y a continuación voy a ir como haciendo cortes con la barrita de bambú, ¿vale? Entonces apoyo la parte delantera del pie y dejo que caiga el peso de mi cuerpo ahí encima. Hago un corte más hacia atrás, voy transfiriendo el peso de la pierna en apoyo que está sin la barrita a la pierna que tiene la barrita, ¿vale? Entonces lo que estoy haciendo son como cortes hacia atrás con la caña de bambú. Si hay algún sitio, a veces por ejemplo en el calcáneo puede ser doloroso, pues evidentemente ahí no lo hago o aplico muy poquita presión. Pero bueno, si hay dolor no se hace. Y una vez que acabo los cortes hacia atrás, empiezo a ir hacia adelante. Y este proceso lo puedo hacer 2 o 3 veces con cada pie. Bueno, pues hasta ahí un par de ejercicios que os he dado para la fascia plantar. Os voy a explicar ahora también uno muy sencillo que podéis hacer con una pelota de frontenis como esta, que es de goma, ¿vale? Hay gente que utiliza pelotas de tenis,
A mí particularmente me parecen demasiado grandes y también como tienen el pelillo ese, a veces parece que como que te quema un poco, ¿no? Entonces para mí estas de goma son fantásticas. El ejercicio que te voy a explicar comienza de una manera muy sencilla, que es, tenéis que buscar un sitio tranquilo. Yo he puesto una toalla en el suelo porque está helado y simplemente os tumbáis y tomáis conciencia también de cómo os sentís, de vuestro cuerpo. Tenéis la pelotita al lado, la ponéis cerquita, ¿vale? Cerráis los ojos, hacéis unas cuantas respiraciones profundas, simplemente llenando desde el vientre hasta los pulmones, soltando, como queráis, si podéis por la nariz, pero no es necesario, podéis simplemente respirar de forma tranquila y profunda. Y empezar a tener un poquito de conciencia, a ver cómo sentís vuestro cuerpo en el suelo, ¿vale? Entonces, como tenéis la pelotita cerquita de una de las manos, simplemente la vais a coger y la vais a colocar donde os apetezca, donde sentáis. Mira, me apetece ponerla ahí, que puede ser cualquier sitio, un glúteo, la espalda. Eso sí, no vamos a, o sea, vamos a evitar articulaciones y protrusiones óseas, ¿vale? Nada de hueso. Entonces tiene que ser tejido blando. Y la ponéis donde os apetezca. ¿Qué hacéis a continuación? Seguís respirando profundamente, tomo aire, suelto aire. Seguramente la habréis puesto en un punto donde tenéis o notáis una ligera tensión, ¿vale? Aquí con la respiración trabajad en intentar imaginar que estáis respirando en ese sitio. Al soltar aire soltáis la tensión, ¿de acuerdo? A ver qué tal se os da. Espero que os guste. Una cosa también, una vez que tengáis la pelotita puesta en ese sitio, lo que podéis hacer es variar, bueno, respiráis tranquilamente y cuando notáis que se va yendo la tensión, podéis variar un poquito la postura de vuestro cuerpo. Y imaginaos que tengo la pelota ahí detrás y lo que puedo empezar a hacer es empezar a mover un poco el brazo, por ejemplo. Seguís tumbados, ¿eh? Y empezáis a mover el brazo y notaréis que la pelotita hace un trabajo distinto cuando estáis moviendo un poquito el cuerpo. Podéis incluso subir el brazo, podéis mover la espalda sobre la pelotita, ¿vale? Me refiero a que hagáis variaciones sobre la pelotita, pero siempre de manera muy fluida, muy suave y siempre con la respiración, ¿vale? Pues nada, venga, a ver si os gusta. Y un apunte, cuando acabéis el ejercicio no os retiréis la pelotita y os pongáis de pie de golpe, ¿vale? Retiráis la pelota y os quedáis en la posición en la que estéis y hacéis de nuevo ese ejercicio de consciencia corporal, ¿vale? Cerráis los ojos, tomáis conciencia de cómo os sentís una vez que habéis hecho el trabajo y os quedáis ahí por lo menos un par de minutos, ¿vale? También hay que darle tiempo al cuerpo para que asimile el trabajo que hemos realizado. Bueno, ya sabéis que yo también soy fan de los ejercicios de consciencia corporal, entonces de verdad que os recomiendo que tanto antes de empezar como al finalizar estos ejercicios de autoliberación miofascial siempre hagáis este ejercicio de una toma de conciencia personal y corporal de cómo os sentís física e incluso emocionalmente, ¿vale? Respiración, siempre trabajando la respiración, respiración profunda, tranquilamente, relajados y eso, quedaros un par de minutillos por lo menos cuando acabéis.